memoriam, Eduardo Galeano, el contador de otras historias. Radio Educación. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Estas palabras le pertenecen al escritor uruguayo Eduardo Galeano. Son un fragmento del texto El derecho al delirio, del libro Patas arriba, la escuela del mundo al revés. Las pronunció en una de sus últimas apariciones públicas y se han convertido en el reflejo de una vida y una obra, la conciencia social y política de toda una región, la voz que le permitió a muchos ser escuchados, el contador de esas historias que no forman parte de los libros o que los poderosos preferirían que nadie más oiga. El autor de una de las obras emblemáticas de la izquierda latinoamericana, pero al mismo tiempo el hombre que no sucumbió a las tentaciones del poder, que mantuvo su congruencia por encima de todas las cosas, sin por ello dejar de ser crítico con aquello en lo que creía. 10 días después de su partida, en Radio Educación, nos detenemos para rendirle un homenaje a quien se considera la conciencia crítica del continente, un pensador clave, perteneciente al club de los insobornables, como lo definiera su compatriota Cristina Peri Rossi. Para ello, agradezco esta tarde la presencia en cabina del doctor Eduardo Bueno León, académico del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana y especialista en sistemas políticos contemporáneos de América Latina. También agradezco la presencia del periodista Fabricio Mejía Madrid, quien estará con nosotros en breve a través de la vía telefónica. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, doctor Eduardo? Bueno, bienvenido a Radio Educación. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estamos a la orden. Comencemos, doctor, si le parece, con una reflexión sobre el significado de la muerte de un personaje como Eduardo Galeano. ¿Qué pierden las letras universales? ¿Qué pierde América Latina? Bueno, yo lo que creo es que Eduardo Galeano se convirtió, como lo apuntaste, en la conciencia crítica de América Latina, pero además fue un escritor extraordinariamente sencillo. Supo convertir teorías complejas, supo bucear en las oscuridades de la historia y traducirlo todo a un lenguaje totalmente asequible que permitió construir una narración sobre la historia de nuestra región. Y hacerlo desde un punto de vista moral y hacerlo desde un punto de vista también utópico. O sea, hay una carga subjetiva en Galeano que es importante. Desde ese punto de vista, Galeano además supo, como poeta que era, ¿no?, supo construir un discurso donde lo histórico, lo moral, lo crítico y lo poético
se entrelazan para darnos una narrativa de la historia, repito, pero sobre todo para construir una conciencia crítica en los latinoamericanos acerca de lo que ha sido nuestra historia, lo que es nuestra historia y todas las potencialidades que tenemos a futuro. Desde esa perspectiva, pues sí, la pérdida de Galeano es una pérdida dramática, lamentable, creo que en cierta medida es irreemplazable. Y bajo la sombra de sus grandes libros y de su poética, yo creo que 3 generaciones de latinoamericanos crecieron con las venas abiertas, con la memoria del fuego, nosotros decimos no, con sus grandes libros, ¿no? Y que creo que esos libros perdurarán más allá de que algunos de los modelos analíticos que él concibió o que usó hayan quedado un poco desactualizados. Hay sin duda pues un ser de muchas facetas. Ya lo mencionaba usted, la perspectiva histórica, poética, social, moral, este continuo llamado a la libertad y a la reflexión, a la apertura de las mentes de muchas generaciones. Agradezco también en este instante la presencia de Fabricio Mejía Madrid a través del teléfono. Muy buenas tardes, Fabricio, es un gusto. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy bien, bueno, pues estamos haciendo una incursión primera en el trabajo de Eduardo Galeano, quien a los 74 años de edad, sin duda, deja un hueco muy difícil de llenar. Escritores de todo el continente destacaron su pérdida, pero también personajes del ámbito político, porque Eduardo Galeano tenía una cercanía de toda su vida con el ámbito político, periodístico, literario. ¿Valdría la pena separar ambas facetas de su vida o finalmente terminan por ser un solo personaje? ¿El Galeano dedicado a las letras o el Galeano dedicado en buena medida a la crítica continua de los gobiernos, de la política de nuestro continente, doctor? Sí, yo creo que son las dos cosas que no se pueden disociar, ¿no? Porque el activismo político de Galeano estuvo más orientado a la difusión y a la denuncia, no tanto a militar en un partido político o estar dentro de un grupo o facción. Se puso por encima de todo eso. Su activismo político en todo caso está referida a la necesidad que él sintió de construir esta conciencia crítica sobre los sistemas de dominación, los sistemas de explotación, sobre la violencia estructural del Estado. Él se convirtió en el crítico de todo esto, pero lo hizo de manera no panfletaria, sino lo hizo de manera a veces hasta poética. Lo hizo manejando los mitos y las utopías latinoamericanas y reivindicó algo que es fundamental, creo yo, que es la capacidad de resistencia de las clases populares latinoamericanas, su capacidad de lucha, su coraje para enfrentar los desafíos de la vida, ¿no? Él, en el fondo, Galeano es un humanista. Es un humanista que cree en la persona, que los hombres somos buenos, que la sociedad no nos corrompe, ¿no? En sentido rusoniano. Pero es un hombre que cree también en la política como acción, como resistencia, ¿no? Como oposición. No es Galeano un hombre que tú lo veas militando, ¿no? en partidos o ideologías, aunque muy claramente él dejó sentado desde un primer momento su línea, ¿no? Él es un hombre de izquierda, entendiendo la izquierda como la capacidad para renovar a las sociedades. Eduardo Galeano, en este programa, el contador de las otras historias, tenemos en línea a Fabricio Mejía Madrid. ¿Nos escuchas, Fabricio? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Nos acompaña el doctor Eduardo Bueno León, académico de la Universidad Iberoamericana. Así es. Y estamos pues haciendo una estampa, evocando, pero también celebrando la vida de Eduardo Galeano. Platícanos en primera instancia, ¿cómo conociste al escritor o qué huella dejó en tu trabajo, Fabricio? Bueno, por supuesto, yo ahora que se estaban refiriendo a que Eduardo Galeano murió a los 74 años, él tenía una frase muy evocadora, digamos, de la idea que tenía sobre la vida y sobre la muerte, que es
él dijo, yo no ahorro la vida, yo la disfruto, ¿no? Creo que ahí hay un punto interesante, digamos, entre todas las frases que ha recopilado el Twitter y el Facebook y etcétera, etcétera, las redes sociales sobre la muerte de Galeano. Podemos pensar, digamos, que la muerte de Galeano a nivel latinoamericano, a nivel hispanoamericano incluso, fue una muerte, digamos, celebrada con las frases de Eduardo Galeano, ¿no? Yo oía ahorita al doctor Bueno decir sobre su compromiso político indiscernible del compromiso literario, y me parece que es uno de los puntos nodales, digamos. La poética no está separada de el compromiso ético con una causa. ¿Cuál es la causa? Bueno, finalmente, digamos, ahora que tenemos un poco más de distancia de ese surgimiento, digamos, de las oleadas que causó la Revolución Cubana en América Latina, bueno, podemos ya pensar, digamos, por ejemplo, al boom latinoamericano con García Márquez, Cortázar, Carlos Fuentes en primera fila, y a Galeano por otro lado, digamos, en el lado más periodístico, en el lado más, yo diría, más Rodolfo Walshiano, ¿no? Pensar, digamos, que las oleadas de la Revolución Cubana duraron prácticamente 60 años, y que la idea de que éramos un continente, que es una recuperación de un imaginario literario más que político, duró 60 años, y yo creo que Galeano fue, contestando a tu pregunta, que no lo he hecho, bueno, Galeano, pues a mí me llegó a las manos, digamos, cuando estábamos supongo que en la secundaria, en la preparatoria, con Las venas abiertas de América Latina, que sin duda no es un libro literariamente importante, pero es un libro imaginariamente importante, es un libro simbólico, es un libro que habla de toda América Latina, y que dice, ¿no?, aquella frase genial, recordando las frases de Galeano, los aforismos de Galeano, que decía: mientras cerrábamos los ojos, ellos traían la Biblia y nosotros les entregábamos un imperio, ¿no? Uh-huh. Y cuando abrimos los ojos ya no teníamos el imperio y teníamos la Biblia. La Biblia, ¿no? Sí. En torno a este material, Las venas abiertas de América Latina, desde su publicación en el 71, pues ha marcado, como lo comentas, a diferentes generaciones. ¿De qué forma podríamos definir las aportaciones de esta obra? Es claro que influyó en el pensamiento de los jóvenes y que tuvo cierta influencia también en el mundo de la política. Recordemos este pasaje en el que el presidente venezolano Hugo Chávez lo regaló, dedicado y todo, al presidente Barack Obama durante la Cumbre de las Américas allá en el año 2009 en Trinidad y Tobago. ¿En qué radica su vigencia y en dónde está su importancia, doctor Fabricio? Sí, yo por eso ligaba, digamos, el boom latinoamericano a la obra de Galeano, aunque son de distinto tipo, digamos, son animales distintos. Lo ligaba por eso, porque efectivamente tienes una reflexión continental que no había existido desde Bolívar, y entonces me parece que es de esa importancia, y finalmente, digamos, cae en las manos de los jóvenes, como tú dices, cuando es publicado en el 71, porque finalmente esos mismos jóvenes están resistiendo en toda América Latina contra la llegada de las dictaduras, y entonces la llegada del autoritarismo, los golpes de Estado, la intervención, por supuesto, de la CIA en todos estos asuntos o en estos menesteres políticos, y vendrá una represión en toda América Latina. Si algo tenemos, digamos, de común en América Latina, no solamente es la represión, sino también la esperanza, y creo que finalmente Galeano es el que encarna ese tipo de emociones cuando publica Las venas abiertas de América Latina. Yo creo que es fundamental, pero me saldré un poco del asunto también, hablando, por ejemplo, del libro de los abrazos, o hablando de
su libro sobre el fútbol, que a mí me parece extraordinario, sí. ¿no? También son cosas que ligan a toda América Latina, ¿no? En torno a las emociones, es un autor, como decía el doctor Bueno, ético, pero también yo creo que es emotivo. Claro. Doctor, para ahondar un poco en pues en la aparición, el significado de este libro, Las venas abiertas de América Latina, que colocó a Galeano en la palestra, en la mira de gobernantes de Europa, de África, se tradujo a 20 idiomas, y a su forma de ver también, al final de sus días, crítico como siempre con su propio trabajo, Eduardo Galeano no dejó pasar la oportunidad de analizar de una forma muy dura la vigencia de ese libro. Él mencionó, cuando le preguntaron en Brasilia, confesó que no volvería a leerlo, porque si lo hiciera se caería desmayado. ¿Qué piensa al respecto de este material, doctor Bueno? Yo a Las venas abiertas le otorgo una importancia extraordinaria desde el punto de vista de su impacto político y desde el punto de vista de su impacto en la construcción de una conciencia crítica. Uh-huh. Para decirlo en otras palabras, yo creo que es la versión latinoamericana del manifiesto comunista, salvando obviamente las distancias y señalando que el manifiesto pues es un libro ideológico, ¿no? Económico, ideológico. Las venas abiertas, siendo un libro también de economía, sin embargo apuntó básicamente a la memoria, a la capacidad de resistencia de las clases populares, a la construcción de este imaginario que ha hecho referencia a Fabricio, poderosísimo además, que alentó la acción social y política. Un libro que fue prohibido en el Cono Sur, un libro que fue mutilado, las editoriales que lo distribuían en Colombia, que lo distribuían en Centroamérica, fueron sistemáticamente hostilizadas, ¿no? Un libro, en fin, que tuvo vida propia y que además tenía muy claro un objetivo, y el mismo Galeano lo mencionó, básicamente que América Latina se reencuentre con su historia, una historia que fue secuestrada por una lectura de las clases dominantes, ¿no? Vale decir, la historia de América Latina a partir de la visión de los vencidos, para decirlo en términos de León Portilla, ¿no? El gran historiador mexicano. Ahora, ¿qué queda de ese libro, ¿no? Que después de 3 generaciones que crecieron con este libro. El libro tiene como trasfondo económico la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia fue muy famosa en los años 60, coincide con la Revolución Cubana y los deseos de independencia y autonomía económica, ¿no? de la región. La teoría de la dependencia, sin embargo, es una teoría que ha sido superada ya en otras perspectivas teóricas. Galeano la usa para explicar los procesos económicos que han generado la pobreza en la región, a partir de esta visión de la dependentista, ¿no? Creo que cuando él critica su propio libro en la Bienal de Sao Paulo, que ha sido referencia, él se refiere no tanto al libro, sino a la teoría que lo inspiró, desde el punto de vista económico, ¿no? Al dependentismo. Sí. Porque además agarró o se basó en la vertiente más radical de la teoría de la dependencia, ¿no? La teoría de la dependencia pues tiene varios intérpretes, varios autores. Entonces yo creo que la crítica se refiere a eso, a que desde el punto de vista económico son muchos los cambios, las realidades son diferentes, pero donde él sí se mantiene firme es en la denuncia del sistema de explotación y de dominación, y en la responsabilidad histórica de las clases dirigentes. En eso no ha cambiado. Él no cambia, pese a esta autocrítica que realiza con respecto a esta visión económica, ¿no? Muy bien, esta visión en cierto sentido utópica de una América Latina que Galeano planteaba con posibilidades de un potencial enorme, de una opresión continua, de una falta de libertad, forma parte de esta obra emblemática que denunció esta amargura del continente en medio de procesos dictatoriales a lo largo y ancho de la región en aquellos años. Se tradujo a varios idiomas, como lo decía, y es un material que apuesta por la memoria, porque hay
en diversos sentidos en los que sigue vigente. Tenemos todavía, pues ahora a partir de su muerte, una continua referencia a esta obra, si bien es una obra que tiene pues ya muchos años y la historia nos permite valorarla de una manera diferente a como se valoraba entonces. Bueno, sigue siendo parte de las piedras fundacionales del trabajo de Eduardo Galeano, las venas abiertas de América Latina. Yo creo que también hay otro libro que son 3 tomos, que es La memoria del fuego. La memoria del fuego. ¿No? Yo creo que es allí donde Galeano muestra su faceta más apasionada de la historia. Y es allí, en ese libro, donde uno encuentra esta conjugación que hizo siempre Galeano de la memoria histórica, del compromiso político, de la resistencia del latinoamericano como sujeto, de las potencialidades de la utopía, porque ese es un tema muy, muy presente en Galeano, la utopía, ¿no? Creo que Memoria del Fuego es una historia de la utopía latinoamericana, de sus éxitos y sus fracasos, ¿no? Creo que ese libro en particular es la narración de lo que es América Latina. Entonces yo diría que este libro, Las venas abiertas, más la evaluación que el propio autor hace de ese libro en la revista Nueva Sociedad en el año 78, la autocrítica del 2014, el silencio de Galeano en los años 90, o su ironía con los ataques que recibe por parte de Vargas Llosa, de Plinio Apuleyo Mendoza, de este ciudadano cubano que habla en CNN, Montaner, Carlos Alberto Montaner, que escribieron un libro que se llama El perfecto idiota de América Latina, ¿no? Donde atacan, ¿no?, a Galeano. Nunca respondió abiertamente, ironizó mucho sobre eso, pero son varios momentos en los cuales Galeano se va afirmando en sus tesis principales, aunque toma distancia de esta visión económica de la primera época. Y frente a estos 2 libros, creo yo que hay una compilación también muy valiosa de entrevistas y de reportajes. Nosotros decimos no. Creo que ese libro realmente es extraordinario, porque se rompe esa cosa localista de ver América Latina como una región muy cerrada, muy ensimismada en sus dinámicas culturales, porque es un libro que aborda varios... El escritor sale de América Latina, se va a China, no viaja a Europa, entonces comenzamos a ver otra realidad, ¿no?, una realidad más compleja, y sobre todo el extraordinario relato que él hace de Che Guevara, ¿no? Creo que es uno de los grandes artículos de homenaje a la memoria del Che, el texto de Galeano en ese libro. Entonces yo diría que desde el punto de vista de la memoria tenemos esos 3 libros: Las venas abiertas, Nosotros decimos no, y La memoria del fuego. Y creo que en la memoria, en la reivindicación de la memoria histórica, que no significa reivindicar el pasado, sino la memoria de los que fueron vencidos, ¿no? Yo creo que en esa reivindicación y en la posibilidad de una construcción utópica de la sociedad, yo creo que eso es lo que le da vigencia a Galeano. Fabricio, si te parece, haremos una breve pausa para regresar contigo, para que nos platiques sobre pues tu acercamiento a otros materiales de Eduardo Galeano y el valor que les has otorgado. Quiero también invitar a nuestro auditorio a que participe con nosotros a través de nuestra línea telefónica, el 41 55 10 60. Déjenos un comentario. Tenemos una sorpresa para nuestro auditorio. Justo después de esta pausa le comento de qué se trata.
Con el cuarteto Citarrosa, un fragmento del romance de las llamadas aquí en Radio Educación. Agradecemos a la editorial Siglo XXI, quienes nos proporcionaron ejemplares del material de Eduardo Galeano, que queremos poner en sus manos, queremos obsequiarle. Los títulos de estos libros son, los tenemos aquí en la mesa: Los hijos de los días, Espejos y la edición más reciente de Las venas abiertas de América Latina. Así que, bueno, contamos con 9 ejemplares. Para llevarse uno, comuníquese con nosotros al 4155-1060, lo repito, 4155-1060, y platíquenos, ¿qué representa para usted la obra de Eduardo Galeano? Déjenos un comentario para que pueda, al final de este programa, leer la lista completa de nuestros amigos que hayan recibido esta cortesía de la editorial Siglo XXI, en donde Eduardo Galeano tiene la mayor parte de sus obras publicadas, entre ellas Días y Noches de Amor y de Guerra, Memoria del Fuego, El libro de los abrazos, Patas arriba, La escuela del mundo al revés, ya lo mencionaba Fabricio Mejía Madrid, y son solo algunos de los títulos que conforman esta amplia bibliografía. Siglo XXI es el sello editorial. ¿Con qué libro te quedas, Fabricio, y por qué? ¿Cuál es para ti el que puedes tener en tu cabecera durante años y años? Además, para diferenciarme del doctor Bueno, lo haría con el libro de los abrazos, por supuesto, porque me parece que es un libro donde se señala directamente, digamos, el afán poético de la prosa de Eduardo Galeano, y me quedaría, la verdad, ya por aficiones pues ya muy personales, con el fútbol a sol y a sombra, ¿no? El 95. Me parece que es uno de los más extraordinarios libros de fútbol, junto con el de Juan Villoro, el Dios es redondo, que se han escrito en América Latina. Hemos producido, América Latina ha producido esos dos libros sobre el fútbol, mientras que, digamos, los europeos han producido un par de reportajes sobre Lionel Messi, y Valdano ha hecho, digamos, antologías de cuento, pero realmente los libros de creación sobre el fútbol y sobre lo que significa para los pueblos latinoamericanos, para los espectadores, para los aficionados al fútbol, pues es el de Galeano. La verdad es que no tengo más que decir sobre eso. Y en otro sentido también, yo creo que coincidiendo con el doctor Bueno, me parece que la prosa de Eduardo Galeano estaba íntimamente relacionado no solamente con una emotividad muy muy latinoamericana. Ahí, digamos, yo diría, ser latinoamericano es precisamente emigrar, ¿no? El ser latinoamericano no es estar dentro de la misma región todo el tiempo, ¿no? Todos hemos emigrado, tenemos una subjetividad, digamos, que es muy superior a la de, por ejemplo, no sé, los franceses, ¿no? Nosotros sabemos quién es Jacques Derrida, sabemos quién es Sartre, sabemos, ¿no? Y ellos no conocen a nuestros filósofos, no conocen nuestra historia, ¿no? Entonces nosotros conocemos las dos historias. Entonces creo que Galeano también jugó mucho con esa idea de la latinoamericanidad pensada como una especie de globalidad ciudadana, ética, histórica. Bien, entre los textos de Galeano, hablando de fútbol, tengo en la mesa uno que quisiera compartir. Para la derecha, decía, el fútbol era la prueba de que los pobres piensan con los pies, y para la izquierda, el fútbol tenía la culpa de que el pueblo no pensara. Esa carga de prejuicio hizo que se descalificara una pasión popular. Una pasión que Eduardo Galeano compartió y que también pues hizo protagonista de reflexiones, de libros, como bien lo comentas. Usaba de esta manera también pues una forma de ir a contracorriente de la intelectualidad, en especial de la izquierda. Claro, porque el fútbol finalmente, digamos, se convirtió en un asunto político, ¿no? En el caso, digamos,
ustedes saben, el auditorio por supuesto lo sabe, en el caso de la España franquista, irle al Real Madrid era apoyar a la dictadura de Franco, irle al Barcelona siempre fue de izquierda, siempre fue a favor de la autonomía, ¿no? Y entonces, y en el caso de México es evidente, irle a la América, la verdad que me perdone mi amigo Rulo, era irle a Televisa, y irle al Cruz Azul era irle a una cooperativa de cementeros, ¿no? Que estaba en el estado de Hidalgo, y entonces, cuando existió el Zacatepec, a los cañeros del azúcar, en fin, estaba lleno de política el fútbol, ¿no? Y entonces, creo que lo que Galeano hizo, igual que lo hizo Valdano y lo que hizo Juan Villoro, fue recuperar para la emotividad, para la educación sentimental, el fútbol como algo que tenía ideología y que explicaron de alguna manera por qué generaba tantas pasiones, ¿no? Claro, sí se ha hecho con otros medios, con el cine, con el documental, la presencia del fútbol y su significado en países netamente futboleros como Brasil o la Argentina de la dictadura. Bueno, Galeano supo con ese olfato increíble, pues describir este panorama desde el punto de vista político. Él, de acuerdo a su biografía, Fabricio, doctor, comenzó en el periodismo a los 14 años, muy joven, apenas saliendo de la niñez prácticamente. Dibujaba caricaturas políticas entonces, sí. Dirigió algunas publicaciones como el semanario Marcha, en el que colaboró gente como Mario Vargas Llosa o Mario Benedetti. ¿De qué forma el periodismo pudo influir su forma de entender el mundo? Fabricio. Yo creo que la manera en que están escritos, los criterios con los que está escrita la obra de Galeano, obedecen a criterios periodísticos más que literarios, ¿no? Finalmente, arrojar la bomba, digamos, ¿no? Es sustancial, ¿no? Y por otro lado, digamos, tiene el reverso, digamos, que es el arte del hecho, digamos, ¿no? Donde es mucho más importante cómo se cuenta la historia que el suceso mismo, y cómo se engarzan las historias, ¿no? Estas historias, el doctor mencionaba Memoria del Fuego. Bueno, los 3 tomos de Memoria del Fuego pues son exactamente el talento de Galeano para engarzar historias, para encontrar conexiones que no se ven a simple vista. Ese es un trabajo fundamentalmente periodístico. Yo no sé en qué medida, yo no sé si lo sepa el doctor, en qué medida Galeano estaba influenciado por Rodolfo Walsh, de la Argentina, que finalmente todo el mundo repite esta cantaleta de que Truman Capote en Estados Unidos fundó la no ficción y la literatura periodística, pero en realidad fue Rodolfo Walsh en la Argentina, con Operación Masacre. Y no sé en qué medida ellos dos tuvieron relaciones. Yo no sé si lo sepa el doctor. Doctor. Sí, yo creo también, como Fabricio, de que hay algo de influencia, ¿no? Capote, Walsh, eso es muy visible, porque lo que hace Galeano es ficcionar la realidad, ¿no? La ficciona, pero le descubre sus potencialidades, y esas potencialidades son políticas, ¿ya? Yo creo que eso es lo singular, eso es lo que haría diferente a Galeano con respecto a otros autores que ingresaron en esa forma de leer la historia, de leer situaciones complejas o teorías que estuvieron en boga en su momento, ¿no? Fíjese que si lo vemos así, Galeano estaría dentro del grupo de escritores, ¿no? Que se adelantaron a esta narrativa, sí, a la narrativa de esta narrativa muy de moda en los últimos años, sobre todo en España, ¿no? Con este escritor español que escribió El día del golpe, ¿no? Con Javier Cercas. Exactamente, con Javier Cercas. ¿No? Anatomía de un instante. Anatomía de un instante o Soldados de Salamina, ¿no? Exacto. Entonces
Galeano sería como una especie de adelantado de esta épica novelística a caballo entre la realidad y la ficción, y yo creo que esa es una beta que queda para los estudiosos, ¿no? Seguir investigando, seguir desarrollando, porque también es cierto, estamos a veces muy contaminados por esta especie de etnocentrismo, ¿no? Que nos viene del norte, y nos olvidamos de que nosotros hemos generado escritores, hemos generado investigadores, cientistas, que tienen su propia visión y su propia estructura teórica, ¿no? Y que sean válida como la europea o la norteamericana. Y quisiera comentar también, ahora que se está hablando de fútbol, ¿no? Sí. Algo que a Galeano lo obsesionó en sus últimos años, y que son distintas entrevistas que se pueden ver ahí en YouTube, hechas en distintos países y en distintos tiempos, porque yo comencé a hacer un seguimiento de esa obsesión galeana, que es lo que ocurrió en el año de 1934 en las Olimpiadas de Berlín, ¿no? Sí. Donde jugaron el equipo peruano de fútbol, integrado mayormente por negros, sí, y el equipo austriaco, ¿no? La patria de Adolfo Hitler, del Führer, que estuvo presente en dicho partido. Entonces, en dicho partido, la selección peruana goleó a la selección austriaca, formada por muchachos arios, ¿no? En la noche, por orden del Führer, el partido fue anulado, ¿no? Y se programó un nuevo partido. Entonces, inmediatamente la delegación peruana, en señal de protesta, claro, se retiró del Mundial, ¿no? Esto es una anécdota que se perdió un poco en el tiempo, ni los propios peruanos, digamos, tenían mucho conocimiento de la misma, pero fue un acto de inocultable dignidad, ¿no? De un grupo de jugadores sudamericanos de origen africano, ¿no? Afroperuanos, como se les llama ahora, que Galeano comenzó a reivindicar, ¿no? Comenzó a reivindicar como esos gestos de dignidad que hay que enseñar en las escuelas, ¿no? Eso lo decía en sus entrevistas, ¿eh? Esto, lo que ocurrió en ese mundial y la actitud del equipo peruano, ¿no? Es algo que debe enseñarse en las escuelas, porque eso es la dignidad. Y hay que enseñar a los jóvenes la dignidad, ¿no? Entonces siempre, incluso en el fútbol, Galeano veía la dimensión política. Vaya. ¿Qué te parece, Fabricio? No, por supuesto, yo creo que esa es una de las vertientes nuevas, digamos, nuevas en términos, digamos, de apropiación, digamos, de los símbolos del deporte en general, ¿no? Es decir, se apropia uno del deporte en términos políticos, en términos, porque el deporte también es un tipo de política. Y bueno, por supuesto Galeano, porque es una competencia entre dos, ¿no? Así como lo planteaba el doctor. Bueno, claro, en esta anécdota de los peruanos es muy obvia, digamos que, bueno, la raza aria pues pierde, ¿no? Frente a todos los, la doctrina nazi, pierden los arios frente a los afroperuanos, ¿no? Que ya es como el colmo, digamos, de el fin de las demostraciones científicas supuestas de Goebbels, ¿no? Sobre la superioridad entre las razas. Y yo creo que es muy importante reivindicarlo. Y en ese mismo tenor, digamos, pues también Galeano fue un reivindicador, digamos, de la negritud, de la parte negra de América Latina. Eso está clarísimo en Las Venas Abiertas, y en la integración, no me recuerdo en qué año, con Monsiváis y con Gabriel García Márquez, de este Comité Internacional pro la independencia de Puerto Rico, ¿no? Porque, claro, esos tres autores, digamos, se metieron en este imaginario que yo decía al principio de lo que es América Latina, ¿no? De que se pueden aprovechar, digamos, el hecho absolutamente fantástico, y se los digo sin ningún tipo de pudor. Yo cuando viajo a Europa, bueno, pues tengo que estar tratando de entender los distintos idiomas, ¿no?
y cuando viajo a América Latina me relajo, hasta me duermo en el avión, porque uno va a Argentina, uno va a Chile, uno va a Colombia, a Uruguay, ¿no? A Venezuela, ¿no? Y todos hablan lo mismo, digo, algunas palabras no se entienden bien, ¿no? Y algunos significados son un poco tramposos, pero en general, digamos, todos nos podemos comunicar, y esa es una ventaja que aprovechó tanto el boom latinoamericano como el periodismo latinoamericano, y que ahora incluso aprovechan los políticos latinoamericanos, ¿no? La cercanía que hubo en determinado momento entre Hugo Chávez, los Kirchner en Argentina, el Frente Amplio en Uruguay con Mujica, Evo Morales, etcétera. Bueno, pues se transita, digamos, fluidamente, porque hablamos el mismo idioma. Entre los intereses y las preocupaciones de Galeano y estas pasiones, bueno, se abre cauce para pues un primer acercamiento a nuestra realidad, a nuestra historia, que muchos jóvenes han hecho suyo este camino trazado por Galeano. Hay nuevas generaciones que le siguen casi a un nivel de rockstar. Tan solo hay que recordar su presencia hace unos años en la Sala Nesa del Centro Cultural Universitario. ¿Cómo podríamos entender esta relación, esta feliz relación de la obra de Galeano y de Galeano mismo cuando estaba con nosotros, con los jóvenes de la América Latina? Fabricio. Sí, yo creo que el asunto del, como dices, burlonamente, el rockstar de Galeano con los jóvenes es precisamente, se explica porque Galeano es alguien que nos da identidad, ¿no? Nos da identidad continental, nos da identidad emotiva, nos da identidad, como muchos de los autores del boom. Piensa en Benedetti, por ejemplo, ¿no? Que los chavos todavía hasta la fecha siguen recitando a Benedetti, ¿no? O a Jaime Sabines, o etcétera. Nos da identidad, y entonces en un momento que la identidad estaba bastante cuestionada, porque tú puedes tener 4, 5, 10 cuentas de Facebook o de Twitter con distintos nombres, con distintas fotos, ¿no? En unas eres mujer, en otras eres hombre, en otras eres argentino, en otras eres colombiano. No lo estoy criticando. Lo que estoy diciendo es que la idea de identidad está un poco suelta, ¿no? Y entonces, y la idea de una esperanza. Yo creo que la épica de los pueblos, digamos, es una narración que solo los poetas y solo los prosistas, novelistas pueden hacer. La épica de los pueblos, si tú la ves día a día, si ves los periódicos, bueno, pues no hay ninguna épica, y hay puras desastres, tonterías, declaraciones inútiles, ¿no? Pero se hace falta siempre alguien que le dé una épica a una comunidad, ¿no? Y en el caso de Galeano me parece que la épica que él construyó es para todos los pueblos latinoamericanos, y creo que ahí reside no solamente su importancia, sino su consistencia en el tiempo. Así como yo decía que él decía, bueno, yo no ahorro el tiempo, lo que quiero es disfrutarlo. Bueno, lo va a disfrutar mucho más, aunque ya no esté con nosotros, porque finalmente las narrativas que creó en Memoria del Fuego, en Las Venas Abiertas, son narrativas que nos superan y nos dan un sentido, una identidad y una explicación, como dice él, de lo que somos, para que hagamos, y para que hagamos para dejar de ser lo que somos. Muchas gracias, Fabricio. Doctor, ¿quiere agregar algo? Sí, es que es un tema interesante ¿no? La influencia que Galeano ejerce en las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con algo también, a propósito de lo que decía Fabricio, que en esta construcción de la identidad de América Latina,
lo que hace también Galeano es que los mitos políticos y los héroes e incluso los antihéroes de la región se conecten unos con otros. Pienso, por ejemplo, en Pancho Villa, pienso en Emiliano Zapata, conectados con Eva Perón, conectados con Salvador Allende, ¿no? Con Javier Heró, con Camilo Torres. En el discurso y en la narración que estructura Galeano para fortalecer este concepto de América Latina como una integración en su diversidad, como un sujeto en el mundo global, ¿no? Esta capacidad para integrar estos mitos y homologarlos, ¿no? Yo creo que eso es algo que permite, por ejemplo, a un joven mexicano que sigue al zapatismo chapaneco, reidentificarse rápidamente a través de Galeano también con los jóvenes peronistas de izquierda que en Argentina reivindican a Evita Perón, o con las juventudes estudiantiles chilenas que luchan en las calles por la gratuidad de la enseñanza y que reivindican a Allende, ¿no? Bueno, quien conecta a esta generación en torno a los mitos políticos es Galeano y su obra. Y además lo hace magistralmente, ¿no? Creo que esa facilidad para construir ideológicamente América Latina es lo que le ha dado una gran influencia también a los jóvenes, ¿no? Pero obviamente, crítico como era Galeano, yo creo que cuando él toma ciertas distancias incluso de su propia obra, sí, lo hace pues también en una perspectiva que es cierto, hay que leer las venas abiertas, pero no olvidemos que estamos en el mundo del Internet, ¿no? Uh-huh. Entonces, algo así como memoria y modernidad, ¿no? Bien. Yo creo que ese fue su mensaje final. Haremos una pausa. Le invito a participar con nosotros a través del 41 55 10 60. Regresaremos para hacer un recuento final en este espacio dedicado a Eduardo Galeano. Con un fragmento del candombe uruguayo. Desde el Uruguay, un saludo a nuestros amigos uruguayos. Tenemos afortunadamente seguidores, radioescuchas de esta región de nuestra América y también de Argentina. Bueno, Eduardo Galeano era un escritor, un periodista, un poeta amado en muchos países, querido en muchos lugares, sobre todo en México. Tuvimos oportunidad de escucharle, de estar presentes en diversas ocasiones en las que visitó nuestro país y bueno, hoy a 10 días de su partida recordamos su presencia y pues celebramos también una vida fecunda, fructífera, una vida, un hueco enorme, como lo mencionábamos al principio de este espacio. Para cerrar esta charla, doctor Eduardo Bueno León, ¿qué libros recomendaría a los jóvenes y de qué forma, cómo definiría la importancia de la obra de Eduardo Galeano, si se puede definir en breves minutos? Sí, yo recomendaría Memoria del Fuego, uh-huh. Los 3 tomos, definitivamente. Creo que esos 3 tomos son una inmersión en la memoria de América Latina. Sin memoria no hay presente, pero la memoria debe ser selectiva. Y yo creo que Galeano aportó esta dimensión de la memoria, ¿no? La memoria desde los vencidos, la memoria desde el heroísmo de la gente que lucha desde abajo. Porque esto me conecta a un tema que creo que es fundamental en Galeano, que es la utopía. Memoria, utopía, compromiso, ¿no? Son los elementos claves en Galeano. ¿Qué cosa era la utopía para Galeano? La utopía era un referente
un referente importante en la construcción de la región, de la subjetividad social de la región, que yo vincularía básicamente a la esperanza. La esperanza es lo que pone en marcha procesos y es lo que genera la resistencia frente a los sistemas de dominación y de exclusión. Y yo creo que Galeano se percató rápidamente en esa dimensión de la utopía que es la resistencia y la esperanza. Y creo que eso es lo importante, porque en una época en la cual se pierden los valores o las ideologías han quedado un poco desactualizadas o puestas al margen, o no es su momento simplemente, ¿no? Reivindicar la esperanza, como la reivindicaron Paulo Freire, como la reivindicó Gustavo Gutiérrez, Ignacio Yacuría, ¿no? Es decir, la esperanza de las clases populares. Yo creo que eso es lo que hace la historia, ¿no? Yo creo que Galeano será recordado siempre por esta dimensión, ¿no? Memoria y utopía, ¿no? Vale decir, la conciencia crítica de América Latina. Fabricio, ¿con qué te quedas? ¿Qué libro recomendarías a nuestro auditorio y qué imagen atesoras de Eduardo Galeano? Bueno, más que ya no podría repetir lo que dijo el doctor Bueno. Hay otro libro que me parece importante, que es El Tigre Azul y otros artículos, que son sus artículos del 88 al 2002, que me parece fundamental para entender, digamos, también la beta de Eduardo Galeano como periodista, como fundador de Marcha, como fundador de muchos periódicos, al menos 2 periódicos de resistencia en el Uruguay, y que permiten, digamos, la victoria de Tabaré Vázquez, que ahora vuelve, y también de Pepe Mujica. Yo diría ese, y por supuesto el del fútbol, insisto, A Sol y a Sombra, y la imagen de Eduardo Galeano con la que yo me quedo es, alguna vez, cuando yo trabajaba en el periódico La Jornada, se llegó Eduardo Galeano, ¿no? Creo que tenía una conferencia en la sala de Zahualcóyotl o algo así en la noche. Y ahí estábamos Juan Villoro y yo trabajando en el suplemento semanal, el suplemento cultural de La Jornada, y de repente fue llegaron unos trabajadores y nos dijeron: está Eduardo Galeano con la directora, y dijimos, bueno, pues vamos a saludarlo, ¿no? Y entonces fuimos a saludarlo, y yo le dije una tontería, que fue, yo hubiera querido ser el uruguayo que usted fue. Y entonces él me contestó una cosa muy curiosa, me dijo: no hubieras querido serlo, porque la pasamos muy mal. Fabricio, muchísimas gracias por participar con nosotros en este programa Galeano, el contador de las otras historias. Gracias a ustedes. Hasta muy pronto, muchas gracias. Finalmente también agradezco al doctor Eduardo Buenolán. Y bueno, tenemos oportunidad de compartir con nuestro auditorio algunos comentarios de quienes tuvieron oportunidad de llamarnos, que se dieron el tiempo. Eduardo Galeano es uno de los mejores escritores de América Latina, dice Victoria Alvarado Valencia. Ignacio Morales Tlapanco de Tlanepantla también, muchas gracias. Delia Hidalgo Romero, Isaac Roberto Martínez Barraza, Jorge Marcial Pérez Aguilera, Gregoria Segura López, María del Rosario Rivera Arellano y Beatriz Villalpando González. Gracias por haberse comunicado con nosotros. Tienen en su haber ya uno de los libros que la editorial Siglo XXI compartió con nosotros, comparte de la obra de Eduardo Galeano. En la Sierra Mexicana de Nayarit había una comunidad que no tenía nombre. Desde hacía siglos andaba buscando nombre esa comunidad de indios huicholes. Carlos González lo encontró por pura casualidad. Al atravesar un basural recogió un libro tirado entre los desperdicios. El personaje central del libro era un hombre que había sabido cumplir su palabra. Al llegar a la aldea, Carlos anunció, eufórico: por fin tenemos nombre.
y leyó el libro en voz alta para todos. La tropezada lectura le ocupó casi una semana. Después, las 150 familias votaron. Ahora tienen cómo llamarse. Esta comunidad lleva el nombre de un hombre digno, que no dudó a la hora de elegir entre la traición y la muerte. Voy para Salvador Allende, dicen ahora los caminantes. De La memoria del fuego, un pueblo llamado Salvador Allende, en la voz del propio Eduardo Galeano. Este programa, Eduardo Galeano, el contador de las otras historias, es una producción del Departamento de Información Cultural de Radio Educación. Participamos en él en los controles técnicos Norma Bárcenas, las realizaciones de Marimar Dávila, el guión de Jesús Alejo Santiago, la musicalización y audios de Eduardo Galeano, de Claudia Guzmán, el servicio social de José Luis Laguna, en la operación técnica del estudio, Raúl Núñez, la coordinación general de Gladys Peña Escalante, y en este micrófono, Manuel Chávez. Nuevamente, maestro Eduardo Bueno León, gracias por su presencia en este programa. A Fabricio Mejía Madrid, también escritor y periodista, muy buenas tardes a usted que nos escucha y que participa con nosotros. Y recordemos a Eduardo Galeano todos los días. Muchas gracias, hasta pronto. In Memoriam. Eduardo Galeano, el contador de otras historias. Radio Educación.